Muy bien, hoy la reflexión que quiero compartir con vosotros, ahí la tenéis, Noyam de Dios, ya veremos qué es eso del Noyam, esa expresión hebrea. Pero bueno, tiene que ver con una iglesia muy especial, una iglesia que lleva el nombre de Cristo y que es una iglesia que está llamada a ser como visible, visible ante el mundo, con un mensaje poderoso, con un mensaje portador del poder del Espíritu de Dios. Hay una historia de un chico de 12 años que se estaba preparando para hacer su comunión en la iglesia católica. El chico asistía a la iglesia 2 veces por semana para estudiar el catecismo y llevaba ya varios meses en ello, hasta que un día llegó un poco tarde a casa y su padre, molesto por ello, al verlo llegar, le mencionó: a ver, ¿cuándo será ese día que harás tu primera comunión? Y ya no necesitarás ir más a la iglesia. ¡Wow! En efecto, llegó aquel día, él hizo su primera comunión y no volvió a pisar más la iglesia. Él y sus padres creían que aquella ceremonia servía para el resto de sus vidas. Creían que era suficiente con estar inscritos en el libro de su parroquia. Ya está cumplido todo. Yo cuando leía esta historia, me vino el pensamiento: ¿será que nosotros podemos cometer el mismo error pensando que las ceremonias como el bautismo nos garantizan la salvación? ¿Qué espera Jesús de nosotros? Vivimos en un mundo lleno de tradiciones, de costumbres, ¿no? Esta mañana a primera hora estábamos reflexionando acerca de la oración, ¿no? La oración también tiene que ser una costumbre, ¿no? En nuestras vidas, pero con un espíritu que la alimente. ¿Las ceremonias de la iglesia son importantes? Claro que lo son, pero siempre que van acompañados de un espíritu, de un por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Cómo recibimos el alimento espiritual a través de las ceremonias? ¿Qué tienen de poderosas esas ceremonias en nuestras vidas? Mirad, hay una oración de Moisés en Salmos capítulo 90, la vamos a ver ahí, proyectada. Fijaros cómo dice este Salmo 90, versículos 16 y 17. Manifiesta a tus siervos tu obra y tu gloria a tus hijos. Sigue diciendo que la bondad del Señor nuestro Dios descanse sobre nosotros. Confirma la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Repite 2 veces la misma expresión. Y sigue en una otra versión. Esta primera que hemos leído está en la versión Reina Valera del siglo XXI, pero cuando vamos a la Reina Valera del 95, que a lo mejor es la que más familiarizados estamos, podemos leer que ha sustituido la expresión de bondad con cual sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. Qué linda oración está elevando Moisés, una oración intercesora nuevamente por el pueblo de Dios. Está orando porque su bondad, porque su luz descanse sobre su pueblo, sobre cada uno de nosotros. Pero esa luz y esa bondad de Dios que nos ha alcanzado nos lleva a ¿qué cosa? A que nuestras obras sean especiales. Que nuestras obras tengan el poder, el reconocimiento y la aceptación de nuestro Padre Celestial, que les ha dado el poder de su Espíritu, para que sean obras poderosas, primero en nuestras vidas y de testimonio al mundo que nos observa. La palabra hebrea noyam, en estos 2 versículos que hemos leído del Salmo, de esa oración de
de Moisés hacen alusión a bondad y a luz, pero también puede ser traducida como hermosura. Qué interesante, ¿no? Fijaros, ahí tenemos un ejemplo en el Salmo 27, versículo 4. Aquí tenemos al rey David, que está elevando esta oración y dice: una sola cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa? Para contemplar la hermosura del Señor, el Noyam, para contemplar su bondad, para contemplar la luz de su gloria, para contemplar la hermosura de su carácter. ¡Wow! Lo más maravilloso de las lenguas estas antiguas es la riqueza que tienen un solo vocablo, la gran riqueza que tiene un solo vocablo, ¿no? ¿Qué podríamos decir acerca de la bondad, de la luz recibida a través del Hijo de Dios? De esas bondades que tiene para con nosotros, de la hermosura de su carácter. Moisés oró deseando que su bondad sea derramada en todo su pueblo, su misericordia. Y nosotros en esta mañana tenemos que hacer la siguiente reflexión. ¿Será que nuestras vidas, será que nuestras obras están reflejando la bondad, la luz y la hermosura de nuestro Dios? Cuando vamos ahí a contemplar el mundo, podemos ver en todas las cosas que Él ha hecho su bondad, la luz, la gloria, la hermosura de todo lo creado, que aunque nosotros estamos interfiriendo en esa hermosura, ella una y otra vez se levantan y se restauran con poder para volver a florecer, ¿no? Cada primavera, ahora estamos en esa etapa, ¿no?, del año en la que vemos, no sé si os sorprende todavía a vosotros, paisajes por donde pasábamos no hace mucho y estaban aparentemente sin vida y de repente llega este tiempo y empieza a brotar la vida, con todo el esplendor de su hermosura, ¿no? Bueno, ¿y nuestras vidas? ¿Están reflejando esa hermosura del Creador? ¿Cómo reflejar la luz, la hermosura, la bondad de nuestro Dios? Para ello tenemos que empezar recordando cuál fue el origen de la Iglesia. Ese término griego eclesía lo encontramos en esa primera versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta. Ahí es usado para traducir la palabra hebrea kahal. ¿Y qué significa kahal? Bueno, pues reunión, asamblea, congregación. Es ese llamado que Dios nos hace a todos, una vez ha venido a nuestro encuentro: oye, venid a mí, venid a mi encuentro, reuniros bajo el paraguas de mi cuidado, de mi bondad, de mi misericordia y también de mi justicia. Venid a mí todos los que estéis sedientos, todos los que estéis fatigados, cansados, angustiados, venid a mí. Eclesía. Mira, cuando vamos al pasaje de Primera de Crónicas 13:2, leemos: dijo David a toda la asamblea de Israel. Fijaros, el término kahal aparecía ahí. Si os parece bien y es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviaremos a todas las partes a convidar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y a los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. ¿Para qué? Para que se reúnan con nosotros. Cajal. Es un llamado al pueblo de Dios, no importa dónde estén. Que vengan todos, que todos estemos unidos ¿con quién? Con nuestro Señor y Salvador.
con el que nos ha puesto nombre, con el que nos está llamando a ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo que refleje, ¿qué cosa? Su bondad, la luz de su verdad, la hermosura de su justicia. Es interesante que en el Nuevo Testamento solamente es un reflejo de lo que ya el Antiguo Testamento había manifestado a través de los escritos y de los patriarcas, ¿verdad? Como ya había un llamado en los hogares de todos los israelitas de que aquellos padres ejercieran el ministerio como representantes de Dios en cada uno de los hogares y tenían que reunirse a la familia para conocer las bondades de Dios. Y cada patriarca y cada padre de familia tenía la responsabilidad ¿de qué? De dar a conocer las bondades de ese Dios maravilloso que tenían. Cuando liberó a las familias de Egipto, les llamó reino de sacerdotes y gente santa ya en Éxodo 19:6. Luego los lleva a Palestina, allá les va a dar una misión más grande todavía, van a tener que dar a conocer a todos los pueblos quién era el Dios verdadero y a todos los pueblos a invitarlos ¿a qué? A que se unieran a ellos, porque mi casa será llamada casa de oración de todos los pueblos, Isaías 56:7. Toda la tierra tenía que ser llamada a formar parte de una iglesia única que reconociera a su Salvador. ¿Qué fallo hubo en esa reunión, en esa asamblea o en ese cajal de los antiguos israelitas? ¿Qué es lo que falló? Mirad, Pablo, en Romanos 9, 31 al 33, nos da una pista de qué error tan grave cometió aquel pueblo israelita en el Antiguo Testamento. Dice así: Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley. Fijaros, qué grave error. De modo que tropezaron ¿en dónde? En la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será defraudado. ¿Será que pueda estar pasando lo mismo en nuestros días? Que esa piedra, la piedra angular que forjó y fundó la iglesia, la nueva eclesía del Nuevo Testamento, no ha sido bien interiorizada en ese pueblo que lleva su nombre, que no haya entendido que solamente a través de la fe puede ser levantada una iglesia poderosa y visible, con ese poder de llevar la verdad, la bondad de Dios al mundo, para que ellos sean atraídos a su gracia. Moisés, estando en el desierto, acordaros, cometió el grave error de golpear la roca en la que Dios le había dicho que tan solo le pidiera que se manifestara el poder de ella para dar de beber agua a aquel pueblo sediento. Él ya es mayor. Y en una de las últimas oraciones que eleva al Señor, él proclama el nombre del Señor, voy a proclamar, y le pide a todo Israel engrandecer a Dios, porque Él es la roca. Su obra es perfecta, todos sus caminos son rectos. Él anhela, él desea llegar a la tierra de Canaán, pero reconoce en esos momentos que hay algo que no ha hecho bien. No ha confiado plenamente en el poder de Dios. Ha perdido la paciencia, ha perdido el temple. ¿Cuántas veces nos ocurre a nosotros? Que una y otra vez el enemigo nos lleva al límite y a veces apartando la mirada del que nos sustenta y que nos da coraje, fortaleza y valor para seguir de pie,
desatendemos las instrucciones del Todopoderoso y queremos actuar con iniciativa propia, para luego reconocer que nuevamente nos hemos equivocado y nos hemos precipitado porque tenía el Dios Todopoderoso solución mucho mejor que la nuestra para aquel reto. ¿No nos ha pasado? ¿Cuántas veces? Cuando vamos al rey David, en Salmo 62:7, él está cantando al Señor: en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está la roca de mi fortaleza y mi refugio. Si escuchamos al profeta Isaías, dice: así dice Dios el Señor, yo pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, cimiento seguro. Isaías 28:16. Y cuando llegamos a Pedro no hace otra cosa que reconocer que las palabras de Isaías son ciertas y verdaderas. Y dice así: acercaos a él, a la piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Primera de Pedro 2:4. Yo os pregunto de nuevo en esta mañana, ¿en qué falló la congregación del antiguo Israel? ¿En qué estamos fallando nosotros, los que somos portadores del nombre de la Iglesia de Cristo? ¿En qué estamos fallando? Bueno, pues ahí lo tenemos señalado, ¿verdad? Fallamos en la fe. Fallamos en pedirle al Señor que acreciente nuestra fe y nuestra confianza plena en todas y cada una de sus promesas. Y llegamos a los tiempos de la Israel del Nuevo Testamento, a nuestros tiempos. Esa roca viva ha venido al mundo, ha venido en humildad, en debilidad humana, ha sido crucificado, ha resucitado, y ahora nace la nueva eclesía visible, aquella que es portadora no solamente de su nombre, sino también portadora de su espíritu. Y ahora Jesús, la piedra viva, nos dice y nos invita a todos: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y nosotros muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿cómo llegar a ser fuentes de agua de vida eterna? Pues solamente tenemos que escuchar esa invitación de Jesús. ¿Tenemos sed? Vayamos a Él. El que crea en mí, ¿qué dice? Ríos de agua viva brotarán de su corazón. ¿Queremos vivir esa experiencia? ¿Queremos vivir la experiencia de que una fe pequeñita que se acerca al dador de la vida, a la fuente de vida eterna, puede hacer que de esa fe pequeñita sea un manantial de aguas vivas para todos? ¿Queremos vivir esa experiencia? Humillémonos delante del trono de la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo reflejar esa luz de Dios como iglesia suya, como iglesia verdadera, como iglesia visible? Cuando repasamos el Nuevo Testamento nos encontramos como mínimo 7 símbolos poderosos que hacen alusión a características del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios. Uno de ellos, el cuerpo, metáfora que señala a la necesidad de estar unidos en colaboración con todos los miembros que forman un cuerpo, ¿no? Hay tantos y tantos, no sé si hay un recuento exhaustivo de todos los miembros que llegan a formar un cuerpo, pero todos son tan importantes. ¿Y qué es lo que les da un valor significativo a todos y cada uno de los miembros? Que estén unidos. Unidos a una cabeza que no es otra que la de Cristo, que a través de su Espíritu Santo nos va dando instrucciones a todos para, en armonía, ser útiles en sus manos. Buscar conmigo Efesios 4, del 14 al 16. Efesios 4. ...14 al 16.
Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento, ¿para qué? Para la edificación en amor. Qué gran reto, ¿verdad? Tenemos todos. Todos somos diferentes miembros de un mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Pero si no estamos unidos a la cabeza de ese cuerpo, difícilmente vamos a poder ser edificados en su amor. Si nos vamos al templo, otra de las imágenes, otra de las figuras que aparecen una y otra vez en el Nuevo Testamento, el templo nos está hablando del concepto de la morada de Dios, de allá donde se manifiesta, ¿qué cosa? La santidad de nuestro Dios. La presencia de su Espíritu se manifiesta en el templo de Dios. Y como recordamos todos, en 1 Corintios, somos llamados a ser, ¿qué cosa? Templos del Espíritu Santo. Pero buscar este otro texto, 1 Corintios 3, del 10 al 14. Primera de Corintios capítulo 3, de 10 al 14, porque aún no lo que fue glorioso, no, que me he ido a 2 de Corintios, perdón. Lo tenemos ahí, 1 de Corintios 3, de 10 al 14 nos dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima de él. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice Pablo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Y sigue diciendo el versículo 14, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, él recibirá, ¿qué cosa? Recompensa. ¿Qué estamos llevando a la casa de Dios? ¿Qué estamos llevando al cuerpo de Cristo para que todos nosotros podamos ser reedificados en su amor? Que podamos ser reedificados y fortalecidos con su espíritu. ¿Qué estamos aportando cada uno de nosotros? Para que su iglesia sea poderosa ante el mundo. Para que su iglesia pueda reflejar las bondades del que le da nombre a nuestra gran familia espiritual. ¿Qué estamos aportando? Encontramos también la figura de la novia. La novia como figura de ese amor del Cristo por su iglesia. Ese amor que encontramos en Efesios 5. Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella para santificarla y limpiarla en el lavamiento del agua por su palabra. ¿Cuál es el resultado final de los cuidados de Cristo? El que nos ha tomado como esposa y que nos llama a prepararnos para ese gran banquete de la boda del Cordero. ¿Cuál es el resultado final de que nosotros prestemos atención a ese noviazgo maravilloso que Él quiere entablar con nosotros? Apocalipsis 19, 7 y 8. Fijaros cómo dice aquí. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria.
porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Nos estamos gozando en la preparación? Podemos sentir que somos una novia, sobre todo privilegiada, porque el noviazgo que estamos entablando con nuestro Salvador es un noviazgo que nos da plena felicidad, gozo y gloria aquí y ahora. ¿Lo vivimos? ¿Lo vivimos de corazón, con intensidad, con poder? Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues este lino fino significa las acciones justas de los santos. ¿Cuál es el resultado final de los cuidados de Cristo en cada uno de nosotros? ¿Otros pueden ver su obra maravillosa en cada uno de nosotros? Nos vamos a otro texto y a otra imagen. La imagen de hijos de la Nueva Jerusalén. Gálatas 4, 28 y 29. Fijaros cómo dice el texto bíblico. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Sabéis? Hay una cosa que nos deja claro la palabra de Dios. Siempre sus hijos van a tener problemas en este mundo. Hasta su segunda venida va a haber un grupo que va a ser el portador de la verdad y de la justicia de Cristo, y va a haber otro grupo que va a ser el grupo rebelde, el grupo que no lleva fruto, el grupo que lleva cizaña, el grupo que tiene persecución sobre los que son portadores de la verdad. Pero no nos debe de importar, ¿sabéis por qué? Porque formamos parte de esta linda familia, con un vínculo tan especial con nuestro Padre Celestial, un vínculo tan especial que el ejército de los ángeles celestiales moran para que tú y yo podamos pisar seguros este mundo de pecado y de muerte. Qué bueno, ese vínculo tan cercano, ese vínculo de una comunión auténtica, una comunión coinonía con el Padre y con el Hijo. Primera Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Fijaros si cada uno de nosotros, cuando ponen en entredicho nuestra fe, les dijéramos, oye, mirar, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que tengáis comunión con nosotros. Porque nuestra comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es real. ¿Sabéis? El día que emanen estos pensamientos y estas palabras de nuestro corazón, muchas voces serán acalladas. Muchos burladores dejarán de sonreír. También encontramos en la palabra de Dios que dice de la iglesia es una columna y baluarte de la verdad. Ahí tenemos ese castillo, ¿no? Que por cierto, ¿alguien conoce este castillo? ¿Le suena de algo? Es un castillo que se encuentra aquí en España y es un castillo que dicen que levantaron los cruzados. Se encuentra en Ponferrada, un castillo medieval que yo dije, caray, qué bien conservado está, ¿no? Yo me quedé sorprendido cuando lo vi y lo estuve visitando. Baluarte de la verdad. Pueden ver otros la bandera de Cristo en lo alto de nuestras vidas, en lo alto de nuestros hogares, en lo alto de nuestras iglesias. Pueden ver a otros la verdad de Cristo. Todas estas características de las que hemos hablado nos tienen que llevar a dar
un fruto abundante para todos. Tenemos que vivir el milagro de ser cada uno de nosotros fuentes de agua de vida eterna para otros que no conocen a nuestro Salvador. ¿Nos estamos preparando para ello? ¿Sabéis? El mundo de la teología dice que existe también una iglesia invisible, la iglesia universal. La iglesia que encontramos en Romanos 2:14, de aquellos que habiendo sido alcanzados por el Espíritu de Dios, aunque no les llegó el Evangelio de Cristo, el Espíritu les lleva a vivir en armonía con la voluntad de su Creador. Ahora, nosotros que hemos recibido el Evangelio de Cristo, nosotros que hemos sido alcanzados por el Espíritu de la Palabra, no nos podemos contentar con ser iglesias invisibles. ¿Nos damos cuenta? Tenemos que ser iglesias con el poder de la luz de Cristo. ¿Amén? Hay un pasaje en Juan 4:23. No está proyectado, lo podemos buscar en nuestras Biblias. Juan 4:23. Que señala la importancia de tener una adoración verdadera como estos a los que se llama Iglesia Universal o Invisible. ¿Qué dice ahí? El 23. Sin embargo, la hora viene y ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Estos adoradores son los que el Padre busca. ¿Somos conscientes de ello? Que a nuestro Padre Celestial no le podemos engañar con falsas adoraciones. ¿Somos conscientes? ¿Somos conscientes que la iglesia conocedora de la palabra de Dios tiene mucha mayor responsabilidad que la iglesia invisible o universal de la que habla Romanos? ¿Qué hacemos con esa verdad? ¿Qué hacemos con esa luz que nos ha sido revelada en Cristo Jesús? Si queremos reflejar esa luz al mundo, tenemos que recordar, debemos de estar unidos a un solo espíritu, ser moradas del Espíritu de Dios, ser santificados y glorificados por su gracia, hechos herederos del reino celestial en esa escuela maravillosa a la que nos invita Jesucristo por medio de su palabra y que nosotros ya hace tiempo le llamamos también escuela sabática. ¿Sabéis que la escuela sabática es la escuela de los discípulos de una iglesia visible al mundo? ¿Sabéis que cada vez que dejamos de estudiar la palabra a lo largo de la semana, le estamos negando el llamado a Jesucristo de formar parte de esa iglesia visible? Mantengamos el vínculo familiar con nuestro Padre Celestial, seamos defensores de la verdad y militantes de las filas de Cristo. Acerquémonos a Jesús, la roca eterna. Confiemos en cada una de sus promesas. Confiemos en que Él nos quiere regalar ese agua de vida eterna, pero no para que nos la quedemos nosotros, sino para que sea poderosa en nosotros y multiplicadora para darla a conocer al mundo entero. Y sobre todo, no caigamos en el error de Moisés de ir a la roca a golpearla. No vayamos dando golpes al mundo con la roca, ni con ninguna vara, ni con ninguna palabra, sino que, como hemos estado reflexionando en esta semana, humillémonos delante del trono de la gracia y pidámosle ese poder al Señor para que ese agua viva, primero, haga el milagro en cada uno de nosotros para ser poderosos a la hora de llevar su verdad, su bondad, su misericordia y justicia a otros que no la han recibido. ¿Quieres ser la luz de Dios? ¿Quieres ser la Noyam de Dios al mundo? Ahora sí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Juan 13:35. Y también Hebreos 10:24 al 25
considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras. Fijaros que hemos empezado con esa oración de Moisés que decía, oye, que las obras de tu pueblo sean confirmadas por ti, que de alguna manera nuestras obras reflejen quién eres tú y la importancia que tienes y el poder que tienes tú en nuestras vidas. Y aquí retoma un poco la misma idea Pablo con esta expresión. Oye, estimulémonos en amor y en buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino animémonos, exhortémonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Que Dios nos cubra con la hermosura de su Espíritu y que todos juntos podamos reflejar la hermosura de su Espíritu, de su carácter y de su amor eternos. Amén.